La noche en que mi esposa, Verónica, me fue infiel, yo estaba de pie en el balcón, contemplando toda la noche el cielo estrellado que tanto le gustaba. 6 años después, en una calle de la ciudad, ella me vio cargando a mi hija en brazos y me preguntó: ¿has estado bien? Aún no alcanzaba a responder cuando la niña extendió la mano hacia su bolso de marca. Papá dijo que no debemos tomar cosas de los demás. Isabela salió de la floristería de la esquina, llevando un ramo de gipsofilas recién envuelto. Era la flor que, cuando mi invernadero no tenía ventas, ella se quedaba despierta transmitiendo en vivo hasta ayudarme a venderlo todo. Sofía, mamá te compró este pequeño mejillón. Me entregó el objeto con dulzura, y sus dedos rozaron la cicatriz en mi muñeca, la marca que quedó cuando, años atrás, pagué el precio por ella, más cálida que todas las heridas que Verónica me había dejado. Verónica fijó la mirada en nuestras manos que se rozaban, y al final recordó mis últimas palabras. La noche en que descubrí su infidelidad. La libertad que quieres, la entiendo, pero de ahora en adelante solo me entregaré a quien lo merezca. El día en que Verónica me habló con frialdad, fue porque había descubierto que estaba embarazada. La ecografía mostraba 8 semanas de gestación, pero yo llevaba más de 3 meses de viaje de negocios. El niño, por supuesto, no era mío. Verónica se sentó en el sofá. Me lo comunicó con indiferencia. Hacía medio año que tenía un amante. Ahora estaba embarazada. Quería tener al hijo, y darle un lugar a ese hombre. Naturalmente, eso significaba divorciarse de mí. Al principio pensé que había escuchado mal, pero antes de que pudiera preguntar, Verónica me miró a los ojos, sin expresión. No has oído mal, mirando a la mujer a la que había amado 5 años. Sentí el corazón atravesado por espinas, como si enredaderas afiladas me apretaran el pecho, casi sin poder mantenerme en pie. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría así. Verónica era hermosa, pero de carácter frío y distante. En la escuela era la diosa inalcanzable, seguida por muchos. Solo yo perseveré durante 2 años hasta conquistarla. La amaba de verdad, después de tantos años juntos. Aunque nunca lo dijera, se había acostumbrado a mi presencia. Al graduarnos, nos casamos. 3 años de noviazgo, 2 de matrimonio, 5 en total, y ya estaba cansada. No podía aceptar esa realidad. Incluso intentaba buscarle excusas. Quise decirle que no podía vivir sin ella, que no aceptaba divorciarme, pero al ver su rostro helado, me pregunté: ¿aún quiero a alguien que me traicionó? ¿Aunque aceptara volver conmigo? Por supuesto, no la quería más. Yo creía en un amor fiel, y aún más en un matrimonio leal. Después de tantos años juntos, Verónica sabía cuánto la amaba, quizás temiendo que yo insistiera. Después de hablar del divorcio, salió de casa con las llaves y una llamada, sin mirarme ni una vez. No volvió hasta la mañana siguiente. Yo pasé la noche en el balcón, tratando de entender por qué me engañó. La familia de Verónica era más rica que la mía. Ella era hija única, y al graduarme tomó el negocio familiar en declive. En los últimos 2 años casi no tuvo descanso. Trabajaba de día, socializaba de noche. No comprendía cómo, con tanto trabajo, aún encontraba tiempo para una aventura. Cuando regresó, se detuvo en la puerta mirándome. O mejor dicho, mirando las colillas acumuladas a mis pies. Su expresión no cambió. No percibía mi desesperación. Nos miramos desde extremos del salón. Su apariencia impecable contrastaba con mi decadencia. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que la escuché decir: ¿ya lo pensaste bien? ¿Ya lo pensé bien? Recordé 5 años de relación. Discusiones en las que, sin importar quién tuviera la culpa, siempre era yo quien cedía primero. Ella jamás bajó la cabeza. Ni una sola vez. Mi entrega unilateral ya era humillación propia. Apagué el cigarro en el suelo, ignorado el dolor en mis piernas, y pregunté: ¿por qué me engañaste? 7 años de conocernos, 5 de estar juntos. La noche anterior, imaginé cualquier motivo para el divorcio, que no fuera una infidelidad, y habría podido perdonar, pero ella eligió traicionarme. Verónica desvió la mirada con indiferencia, mostrando molestia en el entrecejo. No hay por qué, nuestro destino llegó hasta aquí. Terminemos en paz, ¿de acuerdo? Con esa frase, nuestro destino llegó hasta aquí. Terminemos en paz. Supe que ya no quedaba nada en mí. Forzando una sonrisa, respondí: divorcémonos. Tal vez porque acepté demasiado rápido, diferente al hombre sumiso que había sido. Verónica me miró sorprendida, abrió los labios, pero no dijo nada. Gracias a mi respuesta, el proceso de divorcio fue rápido, sin informar a nuestras familias. Tramitamos los papeles tan velozmente, como cuando nos casamos, siendo ella la culpable. Me compensó con una gran suma de dinero, y hasta me dejó la casa que compramos juntos. Tras 2 años de matrimonio, le bastó medio día para empacar. La vi partir con sus maletas, sin mirar atrás. 5 años juntos, incluso un perro habría generado afecto. Pero cuando Verónica decidió ser cruel, lo fue de verdad. Por eso, de repente quise saber, ¿quién era ese hombre por el que me traicionó? ¿Qué tenía de especial, para que ella cometiera lo más humillante de su vida? Al final me contuve. Ya divorciados, no molestarnos más. Era la mejor muestra de respeto.
Al día siguiente recibí un mensaje de Messenger, de la prima de Verónica. Me preguntaba, por el chico que había visto en casa con ella. El mensaje llevaba 3 emojis riendo a escondidas. Lo leí largo rato, y al final contesté con calma. Esa pregunta deberías hacérsela a tu prima. Después borré también a Luna de Messenger. Ella nunca me soportó, y ese mensaje solo buscaba incomodarme. No le daría el gusto. Entre la multitud en la calle. De pronto sentí que no encontraba el camino de regreso. Fue entonces cuando entendí que quizá debía dejar esa ciudad. Al día siguiente presenté mi renuncia. Había llegado a este lugar por Verónica, y hoy me marchaba también por ella. Al pensarlo bien, la mitad de mi corta juventud giró casi por completo alrededor de Verónica. No era de extrañar que terminara aborreciéndome. Después de dejar el trabajo, descansé en casa un mes y luego vendí la casa. Listo para empezar una nueva vida. Justo cuando terminé de empacar, a 2 horas de salir hacia el aeropuerto, Verónica me llamó de repente. Había pasado más de un mes desde el divorcio, casi sin contacto alguno, y mucho menos esperaba que ella me llamara primero. Dudé un momento, pero contesté. Su voz apagada sonó a través del auricular. ¿Vendiste la casa? Me quedé helado y, sin pensarlo, pregunté, ¿acaso no puedo venderla? Hubo un largo silencio al otro lado. Luego respondió con frialdad, haz lo que quieras, y colgó. Si hubiera sido antes, con solo escuchar ese tono, ya me habría apresurado a prepararle un regalo, esperarla a la salida del trabajo para pedirle perdón. Pero ahora todo era distinto. ¿Acaso pensaba que yo seguiría consintiendo su carácter para siempre? Ridículo. Me quedé mirando la pantalla del móvil por un rato, y antes de dejar la ciudad, incluso pasé a cancelar el número. Ya no quería ningún vínculo con Verónica. Yo fui criado solo por mi abuela. Mis lazos con mis padres nunca fueron profundos. Esta vez, tras el divorcio, ni siquiera les avisé. Al día 12, un vecino vino con el teléfono en la mano a buscar a mi abuela. Su mirada hacia mí era complicada. Enseguida entendí que eran mis padres. Mi abuela me pasó el teléfono, y lo primero fue la voz de mi madre gritando de furia. Le colgué sin dudar. Ni un minuto después, el teléfono volvió a sonar. Apenas dije, ¿aló? Los gritos fueron aún más fuertes. Volví a colgar, así 4 o 5 veces, hasta que por fin se calmó. Ya sin gritos, solo pidiéndome el número nuevo. Me reprochó, el divorcio es algo tan grande, ¿y ni siquiera nos lo dices? ¿En qué estabas pensando? Apreté los labios y respondí con frialdad. Pensaba que la vez pasada, después del divorcio, tardaron 2 meses en acordarse de mí. Esta vez, al menos, fue un poco más rápido. Del otro lado quedó en silencio total. Mi infancia nunca fue feliz. La familia era pobre, y después de nacer yo, mis padres decidieron irse lejos a trabajar, dejándome con mi abuela. Años después sí ganaron dinero, pero ya tenían otro hijo. Había nacido mi hermano menor. Desde entonces, la distancia entre nosotros solo aumentó. Yo veía claramente su favoritismo. Sus miradas hacia mí siempre cargaban con algo extraño, obligándome a justificarme sin haber hecho nada. Recuerdo bien esa impotencia. Mi madre agitaba la mano diciendo con desgana, está bien, te creo, no fuiste tú, pero al instante murmuraba a mi padre, ¿cómo pudo tu madre criar a este niño así? Él callaba, lo que equivalía a sentir. Después trajeron muchos juguetes, pero todos guardados bajo llave en un cuarto, con llaves que solo ellos 3 tenían. Yo era alérgico a los mariscos. Mi abuela lo sabía muy bien. En su mesa nunca hubo mariscos. Antes de irme a vivir con mis padres, ella advirtió a mi madre que no me los diera. Mi madre asintió, pero al tercer día en esa casa, ya tuve que ir al hospital por un tazón de sopa de mariscos. En urgencias apenas podía respirar, y a través de la puerta, escuchaba a mis padres discutir a gritos. Mi madre decía, yo no sabía que era alérgico. Mi padre, frustrado, ¿no te lo dijo su abuela? Ella replicó, me dijo tantas cosas, ¿cómo iba a recordarlas todas? Ya está grande, no sabe lo que puede o no puede comer. Seguro fue por glotón, y aún añadía que su hermanito quería comer, y que si yo no lo hacía, ¿no quedaba en desventaja? Ahora estaban furiosos, seguramente porque ya no podían obtener nada de mi matrimonio con Verónica. Después de todo, ella era más rica que yo. Si no, ¿por qué justo ahora se acordaban de llamarme? Esa misma noche regresaron deprisa. Con ellos venía mi hermano menor. Ya en la universidad, nuestras miradas se cruzaron, y en las suyas había pura burla. Antes de que pudiera hablar, mi madre ignoró el recibimiento alegre de mi abuela. Me lanzó una mirada fría y, sin sentarse, gritó, Daniel, ¿ya te crees muy valiente? ¿Un divorcio así de grande y no le dices nada a tus padres? Mi abuela se quedó pasmada. Me miró a mí, luego a ellos. Movió los labios varias veces sin poder hablar. Yo, ya con el corazón helado, solo contemplaba en silencio el cigarro consumiéndose en mis dedos. Mi madre, al verme así, explotó aún más. ¿Ese es el trato que le das a tu madre? ¡Qué falta de educación! No me extraña que tu matrimonio fracasara. Al verla desbordarse, mi padre la sujetó y dijo, estás tan enojada que pierdes la razón. ¿Cómo puedes hablarle así a tu hijo? Ella supo que se había pasado.
pero su orgullo no le permitía disculparse. Solo bufó y giró la cara. Mi padre, incómodo, me miró sin decir palabra. Esa expresión parecía como si quisiera que yo pidiera perdón a mi madre. Pero claramente la persona regañada era yo. ¿Y aún así tenía que disculparme? ¿Ser hijo significa necesariamente estar en deuda con los padres? La abuela trajo té y, en voz baja, les dijo a mis padres: lo que tengan que decir, díganselo despacio al chico. Aplasté la colilla bajo el pie. Giré la cabeza hacia mi padre y pregunté: ¿cómo supieron que me había divorciado? Mi padre sonrió forzado. Fue Verónica quien llamó a papá y mamá. Dijo que últimamente no podía comunicarse contigo, que estaba un poco preocupada. Se me curvaron los labios con una mueca. Solo sentí risa amarga. La que cometió adulterio fue ella. La que quedó embarazada del hijo de otro fue ella. La primera en proponer el divorcio fue ella. La que dijo asterisco el destino llega hasta aquí. Terminemos en paz asterisco también fue ella. Yo no me aferro. Divorciados. Había que cortar el limpio. ¿Para qué seguía contactándome? Mi madre seguía allí, parloteando elogios hacia Verónica. Y de paso criticaba mi carácter, diciendo que era una suerte para mí que Verónica me soportara. Si realmente estuviera lúcido, no me quedaría sentado escuchando sus tonterías tanto rato. Tal vez en el fondo aún guardaba una pizca de esperanza ilusoria. Por muy duras que fueran las palabras de mi madre, Verónica y yo ya estábamos divorciados. Divorciados de verdad, sin camino de regreso. Esa noche el viento helado sopló sin cesar. Pero no recibí ni una palabra de consuelo. De pronto desperté. La vida aún es muy larga. ¿Para qué desperdiciarla en alguien que no me ama? Al final mi madre seguía sin resignarse. Dijo: la empresa de la familia de Verónica está en pleno auge. Su futuro es ilimitado. Tú absolutamente no puedes dejarla así de fácil. Aunque haya divorcio, como mínimo debes conseguir entre un 5 y un 10% de las acciones de su empresa. Me froté el entrecejo y la interrumpí. ¿Ya basta? Mis padres me miraron al unísono. Hasta mi hermano menor, que siempre solo miraba el espectáculo, se sorprendió. Durante todo este tiempo yo había sido el hijo obediente. Nunca había contradicho ni desafiado a mis padres. Y por eso mi madre podía menospreciarme una y otra vez. Pero hoy, de pronto, ya no quise aguantar. Les dije sin rodeos: si ya terminaron, váyanse, aún alcanzan a comprar pasaje de regreso. Mi madre me fulminó con la mirada. Y al cabo de un rato señaló mi cara y gritó furiosa: eres un desagradecido. Criarte fue en vano. La miré de reojo. Me levanté y salí. En el pueblo encontré una posada donde quedarme. Apenas me instalé, Verónica llamó. No sé cómo consiguió mi nuevo número. Al ver esa serie familiar de 11 dígitos, dudé un poco pero no contesté. Verónica no se rindió. Llamó una segunda, una tercera vez. Divorciados. Su paciencia conmigo parecía incluso mayor que antes. En la séptima llamada, contesté. Al otro lado, silencio, solo su respiración acompasada. Yo tampoco hable con acento agudo. Solo miraba cómo el cronómetro de la llamada corría segundo a segundo. Cuando el número pasó del minuto 2, abrí la boca. El destino ya se acabó. Terminamos en paz. Eso lo dijiste tú misma. Yo no tengo la costumbre de enredarme con una exesposa. Verónica, sea lo que sea, no me busques más. Del otro lado seguía el silencio. Yo tampoco esperé respuesta. Corté la llamada de golpe. Y bloqueé su número. Cuando éramos esposos, jamás me trató bien. Ahora, ya divorciados, tantas llamadas. ¿Será que no soporta perder a un pretendiente abnegado como yo? Puede que sí. Después de todo, durante 5 años, yo la cuidé con todo detalle. Apagué el teléfono y permanecí en la posada del pueblo 7 días. La tarde del séptimo, mi abuela llegó con su bastón, avanzando temblorosa desde la aldea hasta el pueblo para buscarme. Ya pasaba de los 80. Su cabello canoso desordenado bajo el crepúsculo. Su sonrisa desdentada me recordó a la secundaria, cuando, al salir tarde de clases, ella siempre esperaba pacientemente en la entrada de la aldea a que yo volviera. Creí haber superado la edad de llorar, pero al ver su figura encorvada, tan encogida, mis ojos se humedecieron. De regreso en casa, encendí el teléfono. Como era de esperar, había un montón de mensajes de reproche de mis padres, diciendo que era un hijo ingrato, que no entendía nada, ni siquiera tuve ganas de leerlos. Verónica también escribió desde un número desconocido, diciendo básicamente que solo quería confirmar que yo estaba bien, que al fin y al cabo alguna vez fuimos esposos, que en adelante ya no me contactaría, y que esperaba que ambos estuviéramos en paz, tranquilos. ¿Paz? La verdad, no puedo bendecir a alguien que traicionó el matrimonio. Desearle tranquilidad, yo no puedo, pero el saldo de 7 cifras en mi cuenta me daba suficiente valor. Quería recorrer montañas y ríos, mares y lagos, ver salir y ponerse el sol. Al segundo año, cuando llevé a mi abuela de viaje, me encontré por casualidad con Isabela, una compañera de secundaria. En aquella época no era cercano a ella. Solo recuerdo vagamente a una chica que siempre llevaba una cámara, con mochila a cuestas, viajando sola por todas partes. Nos reencontramos en tierra extraña, y por coincidencia teníamos el mismo destino. Así que seguimos camino juntos.
Isabela hablaba poco, sabía respetar a los mayores. Observaba bien y sabía alegrar a mi abuela. A ella le gustó mucho. Por la noche, mi abuela y yo nos recostamos en sillas de mimbre, mirando las estrellas en el cielo. De pronto dijo: «Esa chica Isabela es muy buena». Yo entendí al instante lo que quería decir, y solo respondí con una sonrisa forzada: «Sí, muy buena, en cuestión de sentimientos. El corazón de los mayores siempre es más sensible que el de los jóvenes». Sin embargo, aunque Isabela y yo compartíamos la misma visión, entre nosotros seguía existiendo una distancia difícil de salvar. Me caía muy bien, pero caer bien no significa gustar. Mucho menos yo, que ya me había divorciado. ¿Cómo podría ser digno de ella? Mi abuela ya estaba mayor. Cada vez que llegábamos a un lugar nuevo necesitaba 2 días de descanso para recuperarse. Temía retrasar el viaje de Isabela, así que pensé en aconsejarle que siguiera sola. Pero ella solo sonrió y dijo: «Esperemos hasta la próxima estación para despedirnos. Todavía no es tarde. Yo también quiero quedarme unos días más aquí». La bruma de lluvia hacía que el paisaje del pueblo antiguo pareciera una pintura. De pie en aquel entorno, mi corazón se serenaba, y sin darme cuenta miraba a Isabela una y otra vez, muy distinta de la belleza llamativa y deslumbrante de Verónica. Isabela tenía una dulzura delicada, facciones suaves, en ella había un aire cálido, que al verla por primera vez hacía que la gente se sintiera cercana. Al notar mi mirada, Isabela sonrió. Era una sonrisa apacible. A lo lejos, las montañas se reflejaban en sus ojos, transmitiendo una sensación de amplitud. El pequeño pueblo antiguo, con sus calles serpenteantes, la llovizna que lo cubría con una neblina blanca semejante a un mundo de hadas. Le dije a mi abuela que quería dar un paseo. Ella no disfrutaba caminar mucho, así que se quedó bajo el alero, con unas ancianas del pueblo, charlando en un mandarín entrecortado. Quién sabe si se entendían, pero todas reían con alegría. Mientras observaba, escuché pasos detrás. Al girar, en la niebla de lluvia, Isabela estaba junto a mí. Sus gestos eran suaves, cálidos como el agua, una faceta que nunca había visto en ella. Me preguntó en voz baja si quería pasear juntos. Asentí, tomé el paraguas de sus manos. Caminamos entre los muros blancos y tejas azules del pueblo antiguo. Isabela hablaba poco, la mayoría de la conversación la iniciaba yo. Y ella escuchaba con atención. Respondía con seriedad, como si intentara darme una respuesta perfecta. Al mirar su perfil sereno, en mí surgía un leve sentimiento de lástima. «Qué lástima», pensaba, que ya había pasado la edad de enamorarme con facilidad. En la estación siguiente nos despedimos. Con mi abuela crucé 3 cordilleras. Pasamos 2 grandes lagos, y no volví a ver a Isabela. El invierno se fue, llegó el verano. Mi abuela reía más a menudo. Solía salir con su bastón a conversar, presumiendo ante todos de las montañas y ríos que había visto. Aunque su vocabulario era pobre, todos la admiraban. Yo empecé a trazar un nuevo plan para mi vida. Estudié ingeniería civil, pero siempre me colaba en clases de agricultura. En el campo había tierra, así que arrendé unas hectáreas para cultivar flores. Las flores tenían buena salida, y yo quería tranquilizar el corazón. No había mejor manera que sembrar flores y hierbas. Una vez, Luna me contactó por Messenger. Con indirectas quería saber si de verdad había olvidado a Verónica. Para ellos, que alguna vez amé tan profundamente y ahora me alejaba de golpe. Era simplemente retroceder un paso para avanzar 2. Pero yo sabía bien, años de juventud entregados ya eran un precio demasiado alto. Ocupado con la construcción del invernadero, ni respondí, y lo dejé así. El día que el invernadero estuvo casi terminado, llegó una visita del pasado. Estaba conversando con mi abuela en el patio. Su figura destacaba bajo el sol de la tarde. Era Isabela. Me sonrió y dijo: «Pasaba por aquí y quise visitarte un poco». Mi corazón, apagado durante tanto tiempo, se detuvo un instante. Desde ese día, Isabela parecía no querer marcharse. Cada mañana me acompañaba al campo, con su cámara al hombro, fotografiando en silencio los paisajes del camino. A veces me adelantaba, me giraba y la veía aún en el mismo lugar. La esperaba, porque sabía que estaba aferrándose a la belleza del paisaje. Ya en el jardín de flores, incluso me mostraba las fotos que había tomado. Sin querer, noté que la distancia entre nosotros se acortaba. Con una sola mirada, ambos apartábamos los ojos enseguida. Vi un leve rubor en las mejillas de Isabela. En ese momento me di cuenta de que algo había cambiado. La invité a la cabaña de madera en el jardín para beber unas copas. Con el efecto del alcohol, le conté todo sobre mi pasado con Verónica. Isabela guardó silencio, sus ojos brillando bajo la luz amarilla. «No hace falta que lo digas. Yo lo sé todo». No pregunté cómo lo sabía. Tras desvanecerse la pasión por Verónica, no estaba seguro de si podría volver a amar a alguien. Pero seguro que no en ese momento. Aún así, la costumbre es aterradora. En apenas unos meses, ya me había acostumbrado a la presencia de Isabela. Aquella primavera, las rosas del invernadero florecieron en abundancia. Arranqué una y la sostuve en la mano. Mientras la contemplaba, Isabela se acercó. La distancia era mínima, el perfume de la flor flotaba, pero su presencia era más dulce que cualquier rosa.
Sin saber por qué, le tendí la flor. ¿Te gustan las rosas? Isabela se quedó un instante en silencio. Bajó la mirada hacia la flor. Luego levantó la vista hacia mí, con un brillo ambiguo en sus ojos. Sonrió suavemente. Me gustan. ¿Le gustaban las rosas? ¿O le gustaba yo? La miré, absorto, olvidando seguir preguntando. Solo sé que en aquel instante, ni un millar de flores en plena floración podían compararse con la ternura en sus ojos. No era un hombre incapaz de amar. Cuando por fin confirmé mis propios sentimientos, a finales de aquel marzo, le confesé a Isabela con toda solemnidad. Ella no mostró sorpresa alguna, ni siquiera un atisbo de timidez. Aceptó mis sentimientos con franqueza. Tras estar juntos, nuestra forma de convivir apenas cambió. Después de más de medio año, el carácter apacible de Isabela seguía siendo el mismo del primer día. Mi abuela estaba aún más feliz. La quería incluso más que a mí. Después de marzo, mis padres se enteraron de que cultivaba flores y me llamaron. La voz estridente de mi madre me reprochaba por no tener futuro, por pasar la vida enterrado en la tierra. No comprendía por qué mis propios padres podían ser tan crueles. Así que decidí no darles más importancia. Respondí con calma. Si me desprecian tanto, entonces considérenlo como si nunca me hubieran dado a luz. Mi madre guardó silencio de golpe. Y fue mi padre quien tomó el teléfono, acusándome de infantil a mi edad. Sonreí con frialdad. De todos modos, aún les queda un hijo obediente. Conmigo, sobran. Mi padre suspiró, me pidió tranquilizarme y colgó. Respiré hondo el aroma de las flores en el aire. Y al girarme vi a Isabela correr hacia mí con un ramo de gipsófilas. Me tendió las flores, se rascó la nariz con timidez. Y preguntó con cierta torpeza. ¿Te gustan? Ella era de un corazón sensible. Aunque yo fingiera calma, pudo percibir mi soledad, al mirar el ramo de gipsófilas en mis manos. Recordé el significado de esa flor. Esperar en silencio. Me incliné y la abracé. Al principio tembló, pero enseguida me rodeó con fuerza. La distancia era tan corta, que pude escuchar su corazón palpitar con rapidez. De pronto, me volví adicto a aquella calidez. En nuestro 5º año juntos, nuestra hija acababa de cumplir 3 años, lista para entrar al preescolar. Por el tema del registro domiciliario, tuvimos que regresar a la antigua ciudad. Habían pasado 6 años desde mi divorcio con Verónica. Durante todo ese tiempo, no había sabido nada de ella, ni había vuelto jamás a ese lugar. Esta vez, lo principal era inscribir a nuestra hija. Isabela entró a la comisaría a hacer el trámite, y yo llevé a mi hija a pasear por la calle de enfrente. La niña, en un sitio desconocido, miraba todo con curiosidad y se negaba a caminar. Alzaba los brazos pidiendo que la cargara. Isabela siempre la consentía, y si algo no le agradaba, ya estaba a punto de llorar. La llevé en brazos recorriendo varias calles, hasta que en una esquina me encontré con una silueta familiar. 6 años sin verla, lo primero que pensé fue dar media vuelta e irme. Pero justo entonces, Verónica levantó la cabeza, sus ojos se cruzaron con los míos, y luego volvieron de golpe. Durante un instante, nos miramos fijamente, abracé más fuerte a mi hija y aparté la vista con frialdad. Tan familiar como distante, y nada más. De reojo, la vi quedarse helada, y luego caminar deprisa hacia mí. Yo no quería tener nada que ver, así que me giré para marcharme. Daniel, Raya. La voz detrás de mí me hizo fruncir el ceño y detenerme. Verónica se acercó, me miró atónita, y luego quedó pasmada al ver a la niña en mis brazos. Con incredulidad preguntó, ¿es tu hija? Bajo esa mirada presionante, asentí, incluso sonreí. Sí, mi hija, acaba de cumplir 3 años. La indiferencia en el rostro de Verónica se quebró. Sus ojos me observaban con complejidad, mezclando una sensación de traición. Yo la conocía demasiado bien. Aunque hubieran pasado 6 años desde nuestra separación, podía adivinar el significado de esa mirada. En el fondo, tal vez seguía creyendo que yo la amaría siempre, que aunque me traicionara y me dejara, yo la esperaría. Pero la realidad no era así. Quizá presentía peligro. Mi hija se aferró a mi cuello, se escondió en mi hombro y murmuró, «Papá». Le acaricié la espalda suavemente, y levanté la vista hacia Verónica. Después de 6 años, seguía siendo hermosa, pero ya no era la diosa distante de antaño. Ahora tenía la belleza madura y serena, que solo otorgan los años. No dijimos, ¿cuánto tiempo sin vernos? Tampoco hubo rencores. Todo mi amor y todo mi odio ya se habían disuelto con el tiempo. Verónica volvió a mirar a mi hija, con ojos confusos, llenos de dudas. Cuando estaba a punto de hablar, una voz suave sonó detrás de mí. Daniel. Al oírla, mi hija levantó de inmediato la cabeza y gritó, «Mamá», extendiendo los brazos hacia Isabela, que venía desde la entrada del callejón. La mirada de Isabela se posó un instante en Verónica. Luego avanzó con calma. Al pasar, solo inclinó ligeramente la cabeza, y me quitó a la niña de los brazos. La pequeña se acurrucó en el hombro de su madre, repitiendo alegremente, «Mamá». Isabela sonrió, acariciándole el cabello con ternura. De reojo, alcancé a ver el rostro de Verónica, lleno de sorpresa, complejidad e incomodidad. Supuse con certeza que ella había reconocido a Isabela. No sé por qué,
pero en mi interior se alzó una emoción extraña llamada satisfacción. Apreté la mano de Isabela, miré hacia Verónica y dije: ella es mi esposa. La mirada de Verónica descendió hacia nuestras manos entrelazadas, y en sus ojos parecía existir una tristeza imposible de transformarse en flores que florecen. Isabela calmó a nuestra hija un rato, luego levantó la cabeza hacia mí, movió suavemente la mano que aún sostenía la mía y preguntó con dulzura: ¿nos vamos? Asentí, tomé naturalmente a mi hija desde su hombro y la abracé contra mi pecho. Apenas dimos unos pasos cuando, de repente, nos encontramos con un conocido, Armando. Aún recuerdo que en la escuela sus calificaciones siempre eran sobresalientes. Había sido el mayor rival de Verónica en su trayectoria académica. Mi impresión más profunda era que, por competir, terminaron convirtiéndose en enemigos dentro del colegio. Más allá de los exámenes que compartían, apenas tenían contacto. Incluso cuando se cruzaban, solían evitarse, sin mirarse siquiera. Armando, al verme, se quedó visiblemente paralizado, y con torpeza apartó sus ojos de los míos para mirar hacia su derecha. De la mano derecha llevaba a un niño de unos 6 o 7 años. Cuando el pequeño vio a Verónica, soltó de inmediato la mano de Armando, gritó: «mamá», y corrió directamente hacia ella. Así que era eso, en ese instante, ¿qué me quedaba por no entender? Volví la vista hacia Verónica. La vi morderse el labio, girar el rostro, incapaz de enfrentar mi mirada. La mano de Isabela, que aún sujetaba la mía, se apretó con fuerza. Yo, con calma, le sonreí para tranquilizarla y seguimos adelante juntos. Al pasar junto a Armando, escuché su voz sonar a mi espalda: «Daniel, felicidades». Curvé mis labios en una sonrisa helada. El que debería agradecer soy yo. Si no hubieras destruido mi familia, ¿cómo existiría este presente, habiendo sido el amante entrometido? ¿Qué derecho tienes de pararte frente a mí y fingir afecto falso? Desde nuestro regreso de la ciudad vieja, la vida de los tres volvió a su ritmo tranquilo y dulce. Ni Isabela ni yo mencionamos a Verónica de nuevo, en un acuerdo tácito. 15 días después, una tarde en que podaba flores, levanté la cabeza y vi a Isabela con nuestra hija en brazos, el rostro ensombrecido mirando hacia la ventana. Isabela siempre había sido serena. En tantos años de convivencia, era la primera vez que la veía con esa expresión. Instintivamente miré afuera y descubrí, sin saber desde cuándo, a Verónica de pie en el patio, conversando con la abuela. Sus ojos, de vez en cuando, se desviaban furtivos hacia esta ventana. No era de extrañar que el semblante de Isabela se oscureciera tanto. Pero ¿qué sentido tenía que Verónica apareciera aquí de pronto? Cuando por fin tranquilizó a nuestra hija, Isabela me lanzó una mirada y dejó caer una sola frase: «no salgas». Luego abrió la puerta y salió. Desde la ventana vi a las dos conversando. Mujeres de la misma edad, cada una con su propio porte. Brillaban a su manera. Yo no miré a Verónica, solo a Isabela. Y cuando mis ojos se posaron en ella, ya no pude apartarlos. En mis recuerdos, Isabela siempre fue dulce y suave. Pero hoy, esa figura afilada, rebosante de hostilidad, nunca antes la había visto. La observé en silencio una vez más. Y sin darme cuenta, mis labios se curvaron. Cuando Isabela empujó la puerta y entró, aún no había borrado mi sonrisa. Se sorprendió un poco, y en sus ojos negros destellaron luces incomprensibles. ¿Tan feliz estás? Comprendí de inmediato su malentendido y expliqué con calma: nunca antes te había visto mostrar enemistad hacia alguien. Al oírlo, las mejillas de Isabela se sonrojaron. Tomó a nuestra hija, que jugaba con bloques, la acomodó en su hombro, y, acercándose a mi oído, con un dejo de resignación, susurró: «sal y aclara las cosas con ella. Pero no seas cruel». Salí al patio, me detuve bajo la pérgola y encaré a Verónica. Tras apenas medio mes sin verla, ya lucía más desmejorada. Quizá había salido con prisa. En su ropa se notaban arrugas, tan distinta a la imagen pulcra y cuidadosa que guardaba en mi memoria. Ella me observó en silencio, sin decir nada. La atmósfera tensa llevó a la abuela a levantarse con su bastón. Murmurar un par de frases de: «aquí está un poco sofocante. Voy a dar un paseo», y marcharse despacio. Cuando estuvo lo suficientemente lejos, fui yo quien rompió el silencio. «Verónica, aunque han pasado muchos años, todavía tengo una pregunta para ti». En su mirada brilló fugazmente una chispa extraña, como si creyera que iba a preguntar: «¿alguna vez me amaste?». «Qué superficial, Verónica», ella carraspeó, con una voz ronca que no ocultaba nada. Yo sonreí con frialdad, levanté lentamente la cabeza, di un paso al frente y pregunté en voz baja: «¿fue sabroso el adulterio?». Verónica quedó petrificada. Su rostro se resquebrajó poco a poco. Ni el maquillaje más cuidado pudo ocultar el espanto y la confusión en su expresión. En mi interior creció una sensación de placer. Vi sus nudillos aferrarse a la pérgola, blancos como la cal. Al final, solo pudo soltar una disculpa tardía. Demorada 6 años enteros. «Lo siento». Las palabras restantes, al final, ella no pudo pronunciarlas. Verónica seguramente pensó que alguien a quien yo amé tan profundamente, aunque nos hubiéramos divorciado, seguiría en silencio en algún rincón.
protegiéndola en soledad. Pero, Verónica, en este mundo nadie nace debiéndole nada a nadie. Ya pasados los 30, ¿cómo es que aún no lo entiendes? Guardé silencio, con la mirada helada fija en ella. Una separación, dos caminos amplios. Cada uno tiene su propia felicidad. Sin importar lo que pienses, ya sea en razón o en sentimientos. No deberías volver a buscarme. Y sin embargo, 6 años después del divorcio, ella volvió a buscarme a propósito. Verónica me miró, los ojos enrojecidos por venas de sangre, y solo dejó una frase. Daniel, quizá de verdad no eres feliz. Pero... divorciarme de ti. Me arrepiento de veras. Me quedé inmóvil un instante y sonreí lentamente. ¿Y qué con eso? Nadie entendía mejor que yo. Verónica en realidad no se arrepentía. Lo que veía era que, tras mi partida, yo no me había venido abajo, sino que era incluso más feliz que estando con ella. Lo que no soportaba era únicamente eso. Después de 6 años sin vernos, todavía tenía el descaro de decirme esas palabras. ¿En nombre de qué? De la preferencia única, que alguna vez le entregué. Yo la amé con todo mi corazón. Ella no creía que yo pudiera dejarla ir con tanta facilidad. Pero cuando comprendió de verdad que me había perdido, la incapacidad de aceptarlo, eso era natural. Quizá estos años cultivando flores habían limado mi carácter. Al final me volví más generoso que ella. No quise hablar demasiado, solo le aconsejé marcharse pronto, porque ella ya tenía una nueva familia. Buscarme a propósito, ¿no era acaso serle infiel a la familia que ahora tenía? Si en el pasado me traicionó, ¿pretendía hoy traicionar otra vez? Verónica se fue de mi casa, pero no del pueblo. Alquiló una habitación, y cada mañana se quedaba de pie a lo lejos, mirando silenciosamente hacia mi hogar. El rostro de Isabela se ensombrecía cada vez más, aunque procuraba no mostrarlo ante mí y nuestra hija, hasta que una noche, se levantó en silencio mientras yo dormía. Se abrigó y salió sola. Cuando se alejó, yo también la seguí en secreto. Efectivamente, Isabela había citado a Verónica. Me oculté bajo la ventana, escuchando. Tras un largo silencio, Verónica habló primero. Antes de venir, Armando ya me lo contó todo. Que él y yo nos reencontráramos. No escapaba de tu manipulación. Me sobresalté un instante, pero pronto recobré la calma. Así que lo que derrumbó a Verónica fue justamente eso. En la oscuridad resonó la voz de Isabela, fría hasta los huesos. Las artimañas miserables de antes, ¿acaso no fueron tuyas? El cuerpo de Verónica se tensó. ¿Tú lo sabías todo? Por supuesto que lo sé. Isabela soltó una risa gélida, su voz llena de burla. A los 18 años me gustaba Daniel. A los 28 me gustaba aún más. Hoy, a los 32, ese sentimiento solo ha crecido. Tú, en cambio, eres distinta. En tus huesos siempre llevaste esa inseguridad libertina. Si no hubiera sido Armando entonces, habría sido un Garnacho, un Gustavo después. A tu lado, Daniel solo cayó en el infierno. En aquel tiempo él me salvó. Ahora me toca a mí salvarlo. Entonces, ¿Daniel lo sabe? En la voz de Verónica parecía haber un hilo de esperanza. ¿Saber que calculaste su matrimonio? ¿Estás segura de que en su corazón no quedaría ninguna espina? En un instante, Isabela salió de entre las sombras. En su rostro apareció una expresión sombría, indescifrable. Escuché su voz. Si lo estoy salvando, ¿cómo podría llamarse cálculo? Al día siguiente volví a encontrarme con Verónica. Antes de que hablara, fui directo. Todo lo que hablaron anoche, lo escuché. En sus ojos brilló un destello débil. Apretó los labios, con voz ronca. Daniel, Armando y yo. En aquel entonces no había nada. La interrumpí con frialdad. Nuestro matrimonio nunca fue feliz. Jamás me tuviste en tu corazón. Tus padres, incluso tu hermana, siempre pensaron que casarme contigo fue aspirar demasiado alto. Jamás me aceptaron. Y tú nunca me defendiste con una sola palabra. 6 años de divorcio. Los dos tenemos nuevas familias. Que de pronto viajes miles de kilómetros para buscarme. ¿Es digno para tu familia actual? Solté una risa helada y concluí. Verónica, lo que fuimos, quedó atrás. No sigas enredándote más. La última luz en los ojos de Verónica se apagó por completo. El destino entre nosotros llegaba a su fin. Y al menos deberíamos separarnos en paz. Le devolví intactas las palabras que alguna vez ella me había dicho. A lo lejos, Isabela sostenía a nuestra hija en brazos, y en la luz del amanecer levantaba la mano para llamarme. Las comisuras de mis labios se curvaron suavemente. Pasé de largo junto a Verónica y avancé hacia ellas. Nuestra hija estaba en medio. Isabela y yo nos miramos y sonreímos al mismo tiempo. Cada uno sostuvo con fuerza a una de sus pequeñas manos. Y juntos, lentamente, nos adentramos en el campo de flores. El sol seguía resplandeciente. Los días seguían siendo tan hermosos como siempre. Un matrimonio infeliz no era el punto final, sino el comienzo de un nuevo viaje hacia la felicidad. Porque, como seres humanos, todos debemos atravesar incontables dificultades y obstáculos. Mientras uno conserve intacto su corazón, siempre habrá alguien que, sin importar la distancia, atravesará todas las barreras para llegar hasta ti. ___. Episodio extra. Verónica, Armando ***.
Los rayos del sol atravesaban con fuerza la ventana y me dieron de lleno en los ojos. Abrí los párpados con pesadez. El resfriado repentino hacía que mi cabeza doliera como si fuera a partirse. Dios mío, el teléfono sobre la almohada no dejaba de vibrar con estridencia. Las palabras, llamada entrante, parpadeaban sin cesar en la pantalla. Un fastidio ardiente me subió al pecho. Lo lancé con fuerza contra la pared. Y se hizo añicos. El mundo volvió a hundirse en silencio. Me llevé la mano a la frente. El dolor de cabeza seguía desgarrando mi mente. Pero las palabras de Daniel de ayer resonaban aún con claridad en mis oídos. Cada frase como un corte limpio, destinado a acabar de una vez por todas con nuestro vínculo. Eran, claramente, las mismas frases que yo le había dicho en el pasado. Sin embargo, al oírlas de vuelta de su boca, por primera vez comprendí que cada palabra dolía hasta los huesos. Habían pasado 6 años desde el divorcio. Cada uno de nosotros tenía ya una nueva familia. Y no deberíamos seguir enredados. Pero yo no podía controlarme. Recordaba todos los gestos de ternura que él había tenido conmigo. En aquellos días, él fue tan bueno conmigo, que casi me convencí de que no podía vivir sin él. La fractura en nuestro matrimonio surgió a raíz de su primer viaje de negocios. Y fue justo en ese momento cuando conocí a Armando. La luz de luna de mi juventud. Increíblemente, después de tantos años desde la graduación. Aquella luz que una vez iluminó mi adolescencia volvía a brillar sobre mi vida. Me resultó imposible rechazarlo, aunque sabía que era una traición a Daniel. Al final fui yo quien traicionó nuestro matrimonio. Mi madre tenía razón. En aquel entonces vivía días demasiado plenos. Tanto que me permití perderme. Después del divorcio, hubo momentos en los que pensé en buscarlo. Pero al final nunca lo hice. Nadie lo sabe mejor que yo. Daniel me amó. Me amó con una pasión tan profunda. Y quien es amado, siempre cree con soberbia que jamás será abandonado. ¿Qué importaba que yo hubiera cometido el error primero? Yo aún creía que él no podría dejarme tan fácilmente. Hasta que, 6 años después de nuestra separación, lo volví a ver junto a esa mujer llamada Elena. O más bien, Isabela, de pie al lado de Daniel. Nadie sabe que yo llegué a tener pensamientos inconfesables. Nadie sabe que, en un principio, fue precisamente porque sabía que Isabela sentía algo por Daniel, que yo me acerqué deliberadamente a él. Pero Isabela supo elegir bien. Daniel era, en efecto, un compañero de vida excepcional. Lo único que nunca logré entender fue, ¿cómo pudo Isabela, tan orgullosa, aceptar a un hombre divorciado como Daniel? Conocí a Isabela cuando aún llevaba el nombre de Elena. Llevaba el apellido de su padre. Era aplicada en los estudios. Amable y respetuosa. Apenas me llevaba 1 año. Pero era el prototipo de la hija ejemplar, de la que siempre hablaban los padres. Mis propios padres también lo decían. Mi primera impresión de Isabela fue la de la hermana mayor del vecindario. Ni la admiraba como los demás, ni tampoco la detestaba. Hasta aquel día, mi padre me miró, después de verme volver hecha un desastre tras jugar todo el día. Y no pudo sino suspirar. Me dijo una frase que jamás he olvidado. Si fueras tan sensata como Isabela, qué bien estaría. Fue la primera vez que escuché de la boca severa de mi padre un elogio hacia otra persona, y no hacia mí. Una emoción extrema, desconocida, empezó a echar raíces en mi corazón. Cada vez que mi madre elogiaba los logros de Isabela, cada vez que mi prima decía, Isabela es mejor incluso que mi propia hija, ese sentimiento en mí crecía sin freno. Comencé a fijarme en cada gesto de Isabela. Descubrí que su vida era simple. Además de estudiar, solo cuidaba flores y gatos. Le gustaba sentarse bajo el árbol del jardín a leer, serena y callada como una doncella ejemplar. No era raro que todos los adultos la apreciaran. Yo, poco a poco, empecé a reprimir mis travesuras. Y consciente o inconscientemente la imitaba. En sus modales, incluso en su forma de vestir. Yo misma me daba cuenta de que no era más que una copia torpe. Me despreciaba por ello, pero no podía detenerme, porque incluso mis padres empezaron a alabar aquellos cambios. Hasta el año en que cumplí 16. Ella tenía 17. Una tarde, al salir de clases, fue acorralada en un callejón por unos tipos. Un acto de acoso humillante. Era la primera vez que le ocurría algo así. Y estaba tan aterrada que su voz de auxilio se quebraba. Muchos compañeros pasaron de largo por la entrada del callejón. Pero ninguno se atrevió a intervenir. Yo también me detuve. Pero no me atreví a entrar. Hasta que un muchacho alto y delgado pasó por allí. Miró dentro del callejón. Vio la escena. Y sin decir palabra, tomó un palo de madera y se lanzó contra ellos. Era imposible que uno solo se enfrentara a tantos. Lo golpearon con dureza. Pero aún así logró sacar a Isabela de allí. Escuché su voz, dolorida pero firme, lanzando una amenaza. La próxima vez que se atrevan a molestarla, los mataré. Ambos salieron tambaleantes del callejón, mientras yo seguía escondida tras un árbol. En ese instante, por haberme quedado inmóvil, de pronto sentí que, en el futuro, sería imposible enfrentar a Isabela en silencio. Más tarde, en su estudio de pintura, vi por casualidad un cuadro de un joven. Era un dibujo de espaldas, y en el borde aparecía escrito su nombre,
Daniel. Quizás yo comprendía a Isabela mejor de lo que ella misma se entendía. Con solo ese cuadro, ya había adivinado sus sentimientos. Las muchachas suelen tener sueños de héroes. Y aquel joven que se alzó para defenderla aquella noche, en los ojos de Isabela, era claramente un héroe. Sin embargo, Isabela nunca intentó acercarse deliberadamente a Daniel. Solo a veces, después de que él terminaba un partido de baloncesto empapado en sudor. Le ofrecía una botella de agua. Daniel la recibía de su mano, sonriendo con gratitud. El adolescente de 16 o 17 años tenía un rostro apuesto, una mirada clara, capaz de atravesar el alma. Pero en sus ojos hacia Isabela había una distancia extraña. No la reconocía, no se daba cuenta de que ella era la muchacha a la que había salvado aquel día. Después de que Daniel se marchaba, Isabela lo miraba absorta, parpadeando varias veces, con una leve curva en los labios. Fue la primera vez que vi que ella sentía interés por un hombre. Lo vil dentro de mí se desató sin control. Y una vez que nació, ya no hubo forma de detenerlo. Estar con Daniel resultó más fácil de lo que imaginaba. Durante todo ese tiempo, vi más de una vez en los ojos de Isabela un destello de decepción. Pero Isabela seguía siendo Isabela, orgullosa hasta la médula, incapaz de arrebatarle a otro lo que le pertenecía. Eso me empujó aún más a mantenerme al lado de Daniel. Finalmente, cuando Isabela cumplió 18 años, el hijo ilegítimo de su padre apareció en casa. La madre de Isabela, de carácter fuerte, no pudo soportar tal humillación. Pero, educada como era, no pudo pronunciar insultos. Se llevó a Isabela y se marcharon del hogar. Al fin, ya no tenía que vivir bajo su sombra. Por alguna razón, tampoco rompí con Daniel. Él era bueno, su carácter encantador, incluso más interesante de lo que había pensado. A mis 17 o 18 años, era el primer chico con quien realmente tuve contacto. No sabía si lo que sentía por él era amor sincero, o solo el afán de competir que había nacido en mí. Las cosas simplemente siguieron su curso. Y tras graduarnos, nos registramos como esposos. De vuelta al presente, justo el día antes de que yo regresara. Armando y mi prima aparecieron de repente. No me encontraron, y con toda desfachatez se presentaron en casa de Daniel. Mi prima, acostumbrada a ser insolente delante de él, lo estaba insultando a gritos cuando llegué. Pero el rostro de Daniel no se alteró. Solo la miró fríamente a ella y a Armando. Y se burló. Si ni siquiera pueden atar a su propio perro, ¿para qué vienen a hacer desorden en la puerta de otro? El rostro de mi prima se volvió sombrío al instante. Y antes de que pudiera responder, Daniel soltó una carcajada y miró a Armando. Así que tú eras el amante de aquellos años. La cara de Armando se tensó con incomodidad. Fue entonces cuando Daniel pareció verme detrás de ellos. Suspiró levemente, como si la disputa con ellos careciera de sentido. Le dijo a Armando, esto es simplemente el karma. Lo que se siembra, se cosecha. Armando giró de golpe para mirarme. No distinguí su expresión, solo vi las venas marcadas en sus manos. Ante Daniel, solo pudo forzarse a pronunciar una disculpa. No importaba lo que Daniel dijera. Él no pudo replicar una sola palabra. Finalmente, Daniel agitó la mano y me ordenó. Verónica, llévatelos. En toda mi vida no quiero volver a verlos. Dicho eso, tomó de la mano a Isabela y se marchó. Yo observé sus espaldas alejarse, con un dolor agudo en el pecho imposible de contener. Armando, con el rostro sombrío, se acercó. Quizás quería descargar en mí la humillación sufrida frente a Daniel. ¿Qué haces ahí parada? ¿Tan nostálgica estás? Lo miré de reojo, y de pronto me vinieron a la mente los recuerdos de cómo él se había entrometido en mi matrimonio con Daniel. Quizás fue él, junto con el orgullo de Isabela, quienes desnudaron la mezquindad de mi corazón por querer disputar algo que no me pertenecía. Me di la vuelta y me marché, por un afán absurdo de competencia en el pasado. Perdí al joven, que había compartido conmigo toda mi juventud. En esta vida, al final, siempre terminé derrotada por Isabela, la única mujer a quien Daniel amó de verdad. Fin.